FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias, a través de Radio FTC. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 13 de diciembre de este 2018, desde los estudios centrales de la Radio FTC, aquí en la avenida General Bustamante, en la comuna de Providencia, pero muy preocupados de una situación que nos acaba de ser reportada e informada desde la región de Antofagasta, en Calama, en la división Chuquicamata, la detención de dirigentes sindicales de los 3 sindicatos, el 1, 2 y 3, que desde el día de ayer están movilizados por una serie de reclamaciones que tienen que ver con la falta de diálogo, la aspereza que hay con la empresa y la gerencia divisional. Y cuando Santiago está con 19 grados, allá en Calama hay cerca de 24 a esta hora, obviamente a través de radiosenvivo.cl, la aplicación que tenemos para que puedan escuchar esta transmisión en los teléfonos celulares e inteligentes y en todas las plataformas y redes digitales de la FTC, poder tener los detalles y la conversación y la posición de la Federación de Trabajadores del Cobre ante esta agresión a dirigentes sindicales, esta detención por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros. Y estamos a esta hora con el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Juan Holguín, para analizar estos hechos, saber la información que está ocurriendo a esta hora en Calama y también la posición desde la Federación de Trabajadores del Cobre. Juan, muy buenas tardes. ¿Cuáles son las novedades que tenemos de último minuto de lo que está ocurriendo en Calama en esta segunda jornada de movilización de los 3 sindicatos ahí en la división Chuqui? Bueno, primero que todo, la información que tenemos es que hay un importante número de dirigentes detenidos y no fue nada que, aparte detenidos con una violencia realmente inusitada por parte de la fuerza pública, Fuerzas Especiales de Carabineros. Y bueno, primero que todo condenar plenamente la violencia, la condenamos de donde sea. Y aquí claramente ahí se demuestra obviamente la incapacidad que ha tenido la administración de poder resolver este tema, entendiendo que hay una situación que se viene arrastra de muchos años y que no se ha tenido la posibilidad de poder resolver, y que ante la legítima facultad o derecho que tienen los trabajadores o las organizaciones sindicales de manifestarse, obviamente se responde con una represión de este tipo. Estamos en democracia, sabemos que hay una situación que se tiene que resolver, pero esto no faculta a nada, por nada del mundo, tener este tipo de violencia. Los dirigentes sindicales no son delincuentes, los dirigentes sindicales son electos en forma democrática y para representar a los trabajadores sobre los derechos que históricamente se han tenido. Por lo tanto, aquí claramente nuestra federación solidariza y va a respaldar obviamente situaciones o acciones que se tengan que hacer para poder resolver este tema, y que hacer un llamado a la empresa y al gobierno que se hagan cargo de la problemática existente en Calama. Creemos que acá tenemos que hacer un llamado a retornar el tema del diálogo y los acuerdos. Es la única forma de poder resolver este tema, pero hoy día claramente esto no justifica por nada del mundo el nivel de violencia que han sufrido hoy día los dirigentes de Chuquicamata. Claro, tenemos la información hasta ahora que los detenidos son los dirigentes y también representantes de los trabajadores de los 3 sindicatos 1, 2 y 3, Fidel Chávez Garcés, Héctor Milla González, David Bernal Herrera, Héctor Rocco Aguilar, Víctor Navarro Escobar, Alberto Muñoz Sandoval, Walter Villarroel Rearte, Rolando Milla Godoy, Mario Lobo Vidal, Freddy Paniagua Molina, Miguel Belis Fernández, Hernán Guerrero Maluenda, todos también dirigentes históricos de la Federación de Trabajadores, Juan. Y la reflexión que queda aquí, cuando las cosas llegan, muchos dicen la sangre cuando llega al río, esto es porque ha habido demasiada intransigencia para el debate, para la discusión. ¿Cómo lo examinan ustedes, que han tenido reuniones previas también y habían tenido contacto con los dirigentes que hoy están detenidos? O sea, definitivamente aquí hay una situación que se viene arrastrando de hace un tiempo importante, hace muchos años, una situación que se sabía que se venía, pero aquí no se ha tenido la visión ni la visión ni el espacio de poder tener un entendimiento proactivo, solucionar los problemas mucho antes. Todos sabíamos los problemas que se tenían que enfrentar en Chuquicamata, los desafíos que se tenían que enfrentar, y obviamente aquí se demuestra que no se ha tenido la capacidad del acuerdo, del diálogo. A lo mejor se ha establecido el diálogo, uno puede tener muchas conversaciones, mucho diálogo, pero al final del día, ¿cuántos acuerdos son los que saco respecto a ese diálogo? Y eso obviamente aquí hay responsabilidades, aquí las responsabilidades tendrán que asumir todo el tema, y llamo a las partes, llamo a Codelco a poder tener una posición mucho más de diálogo, de acuerdo, para sacar
sacar estos temas adelante, escuchar el tema de los trabajadores, escuchar las organizaciones sindicales y restablecer el acuerdo. La única forma de poder resolver esto es buscar un acuerdo que sea equilibrado entre las partes, que represente obviamente los intereses que nosotros representamos, que son los trabajadores, los sindicatos, y a partir de eso construir el futuro. Y al gobierno no puede estar ajeno a esta situación. Aquí obviamente se ha hecho uso de la fuerza pública a solicitud de Codelco, y el gobierno, todo lo que sabemos, lo que está pasando con Carabineros el último tiempo, nosotros tenemos nuestra gran preocupación, solidarizamos con los trabajadores y con los dirigentes sindicales, porque creemos que el uso de la fuerza en democracia, haciendo el legítimo derecho de poder expresarse con las organizaciones sindicales para sus beneficios, sus trabajadores, es un tema que nosotros nunca vamos a renunciar. La Federación de Trabajadores Cobre históricamente luchó contra la violencia, contra la dictadura, y hoy día no podemos estar ajenos a esta situación. Nosotros condenamos plenamente esta situación y obviamente solidarizamos y vamos a apoyar plenamente la situación que están enfrentando los dirigentes de Chuquicamata. Claro, también estamos viendo ya solidaridad en redes sociales, por ejemplo, desde otros sindicatos, también dirigentes sociales y sindicales están manifestando y colocando las fotografías de la detención violentamente, dice por ejemplo Iván Milinars, desde la Federación Minera y su sindicato, a dirigentes sindicales de Chuquicamata. Codelco Chile se ha negado a dialogar y el gobierno reprime con fuerzas especiales. Todo el apoyo a los mineros de Chuqui. En ese diálogo, ¿algún tipo de gestión de comunicación con Casa Matriz que ha dicho la presidencia ejecutiva? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿O esto lo van a remitir una vez más a un tema divisional y cuando en definitiva parece que la complicación se está escalando por lo que uno ve en lo que ha ocurrido en las últimas horas? Así es, nosotros estamos haciendo la comunicación con Casa Matriz para poder retomar el tema del diálogo, suspender los actos de violencia que están siendo los trabajadores, los dirigentes, y retomar el diálogo. O sea, aquí ahí tiene que haber una responsabilidad corporativa hacia el divisional para poder buscar medidas de diálogo y entendimiento. No podemos llegar, nada justifica estos niveles de violencia. Claro, y por el lado que sea. Claro, y en ese sentido, ¿cómo ustedes esperan que se desarrolle durante las horas de la tarde la liberación de estos dirigentes, que se entienda que había sido una movilización absolutamente pacífica, sin ningún inconveniente? ¿Cómo lo ven? Primero que todo, que se pueda liberarlo a los dirigentes sindicales y a partir de eso poder ya establecer, volver a entenderse, generar la mesa de diálogo, entendimiento. Nosotros vamos a generar las acciones que correspondan en apoyo a los dirigentes sindicales y a las organizaciones sindicales, y esperamos que se pueda restablecer el entendimiento. ¿Y cómo logramos? O sea, lo más complejo hoy día es que a partir de lo que se ha generado, el diálogo ha sido no fructífero. Entonces tendríamos que buscar la fórmula o alguien que tendrá que poner la voz superior, ya sea el gobierno, sea Codelco Central, el directorio de la empresa, para buscar una salida de esta situación. No podemos quedar ajeno a que esta situación tiene que buscar una salida. Tiene que haber una salida, entender que obviamente el futuro y el presente de Chuquicamata tiene que pasar por un diálogo y un acuerdo entre las partes. Ahora, ¿eso tiene algún tipo de plazo? ¿Ustedes creen que es perentorio, que hay que lograr cerrarlo antes de que se inicie el verano, por ejemplo? Porque ya teníamos un plazo como fue el del cierre o paralización o suspensión de la fundición a la medianoche del miércoles pasado, o de ayer en realidad. Tal como lo hemos dicho en la prensa anteriormente, a la opinión pública, es poco presentable y hasta vergonzoso no haber cumplido la normativa medioambiental del tema de fundiciones con la debida anticipación. Hoy día hay que dar explicaciones. Hay que dar explicaciones al país, al gobierno, a los accionistas, y eso Codelco tiene que dar, el responsable es Codelco. Las organizaciones sindicales, los trabajadores, estamos para cumplir nuestra función, nuestra labor. Y eso quien administra tiene que dar la respuesta del por qué hoy día estamos parando grandes fundiciones como Salvador y Chuquicamata de cara a lo que significa para el país y la pérdida de valor de esta empresa. Claro. Hay que señalar además que en esta decisión, tú decías, Juan, es decir, para que fuerzas especiales actúen con este tipo de violencia tiene que haber una petición de la empresa. Eso también se tiene que despejar. ¿Quién tomó esa decisión? ¿Quién tomó en definitiva llevar esto ya a una situación de orden público como se está visualizando? Sí, aquí tenemos que
obviamente, aquí alguien hizo la solicitud, eso tendrán que verlo internamente Codelco. Nosotros estamos indicando que, independiente de quién sea, aquí Codelco el que es responsable, la administración superior, aquí hay un directorio, un presidente del directorio, un presidente ejecutivo, y que son los responsables de esta empresa. O sea, aquí las responsabilidades son por las autoridades superiores. Y ellos son los que representan la empresa, los representantes jurídicos de esta empresa, por lo tanto son los que tienen que asumir las responsabilidades de todas las acciones que se tomen. Claro. Vamos a recordar el comunicado que ha hecho en conjunto los sindicatos, acusan desde los sindicatos de trabajadores número 1, 2 y 3 de la división Chuquicamata y el número 1 de Antofagasta, que el actuar de la administración una vez más se sustenta en difundir información errónea y por sobre todo alejada totalmente de la realidad. Esto porque el movimiento de ninguna manera afecta a los trabajadores y trabajadoras, muy por el contrario busca terminar una vez por todas con las acciones matonescas de parte de administradores hacia la fuerza laboral de Chuquicamata, decía la publicación del martes recién pasado, que daba inicio a las movilizaciones que hemos conocido con esta paralización en el día de ayer, que se manifestó hoy en la mañana, y ya hoy la detención con participación de Fuerzas Especiales de Carabineros. Nos parece inaceptable, dicen los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata, división, y también número 1 de Antofagasta, que el hecho que aquellos que manifiestan estar dispuestos al diálogo nos hayan bloqueado con vehículos divisionales los accesos en lo que nos encontramos, pero peor aún, estar obligados a los trabajadores que se encuentran fuera de la puerta 2, entregándonos todo su respaldo a subirse a los buses para sacarlos del lugar. Instamos a la administración terminar con la suerte de dilatación y desgaste, orientando los objetivos a construir relaciones laborales justas, armónicas y participativas en beneficio del país y los trabajadores y trabajadoras que laboran en nuestra división. Estamos conscientes que el rediseño es un proceso necesario para Chuquicamata y absolutamente independiente, pero sabemos también que la aplicación debe ser participativamente y recogiendo las ideas nacidas de quienes mejor conocen las áreas, los trabajadores. A la fecha, lamentablemente, estos procesos no han tenido el resultado esperado y vemos con preocupación que cada día los derechos consagrados en nuestro contrato colectivo están siendo vulnerados, perjudicando directamente a los trabajadores y sus familias. Esto no se condice con las declaraciones hechas por el presidente del directorio y el presidente ejecutivo, quienes han manifestado públicamente al país que no se vulnerará dicho documento. Dejar de manifiesto que el futuro se construye influyendo y dejando influir, no por medio de negociaciones individuales que solo crean incertidumbre. En este sentido, ambas partes tenemos roles definidos que debemos discutir en las instancias que corresponden. Finalmente, no dejaremos que existan maniobras que pretendan destruir la unidad laboral, creando y propiciando un ambiente altamente nocivo que se aleja totalmente de un modelo de relaciones laborales de excelencia, decían los sindicatos, antes de ya, podríamos decir, conocer la situación que hemos sabido en las últimas horas. De ahora en adelante, Juan, gestiones de telefonazos, y no se descarta también un viaje de ustedes como dirigentes a Chuquicamata en las próximas horas, ¿no? Estamos evaluando la situación, vamos a ver cómo se generan, obviamente acá en Santiago en primera instancia, y vamos a estar evaluando el tema en Calama, que cómo está dando. Juan Holguín, entonces, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre. Nosotros vamos a retomar en cualquier instante la información y los detalles de lo que está sucediendo con esta detención de los dirigentes, al menos 12 dirigentes de los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata, detenidos por fuerzas especiales por petición de la empresa Codelco en el marco de esta movilización que se había iniciado hace unas 48 horas en términos informativos y ya en términos prácticos desde el día de ayer, con suspensión y paralización ahí en la zona de la división Chuquicamata. Seguimos muy atentos también en nuestras redes sociales, tratando de llevarle toda la información de lo que está ocurriendo en Chuquicamata en esta movilización que también tiene comprometida a la Federación de Trabajadores del Cobre. Juan, muchas gracias por esta conversación. Muy amable y obviamente disponible para poder seguir viendo. Vamos a estar atentos y vamos a estar informando a la opinión pública y a los trabajadores en apoyo a esta situación que lamentablemente están viviendo los colegas de Chuquicamata. Nosotros retomamos el contacto nuevamente con cualquier novedad que tengamos desde Chuquicamata, desde Calama, también novedades al respecto de esta información que está movilizando a esta hora la Federación de Trabajadores del Cobre, la detención de dirigentes sindicales en Chuquicamata por fuerzas especiales a petición de las autoridades divisionales ahí en la región de Antofagasta. Son las 13 horas con casi 14 minutos. Nosotros, como decíamos, vamos a retomar también en nuestras redes sociales la comunicación. Vamos a empezar a reportear para tener los detalles y los hechos y las voces de los protagonistas, ojalá los dirigentes liberados durante la tarde, y también la posición de lo que se vaya a desarrollar de aquí en más con lo que sucede en la región de Antofagasta, en la división de Chuquicamata, también parte estos sindicatos de la Federación de Trabajadores del Cobre. Retomamos el contacto en cualquier instante. Fue FTC Noticias a través de Radio FTC.